vamos a dar sesión a este Líderes del año 2021. Ustedes saben que ya hace varios años se vienen haciendo estas sesiones de líderes y nos parece que es un instrumento muy potente que tiene la Federación Argentina de Cardiología de trabajar con aquellos que puedan tener la posibilidad de tener alguna actividad dirigencial dentro de las distintas sociedades que pertenecen a la Federación o en la misma mesa directiva de la Federación Argentina. Entonces, es un instrumento realmente muy útil y muy potente y que cada año nos deja distintas enseñanzas y distintas opiniones que muchas veces sirven para las gestiones futuras. Entonces, este año nos pareció que era momento de analizar un aspecto particular, y que es este que ven aquí. Por eso es que este año le pusimos el título de Liderazgo y Equidad de Género, porque nos parece que es un tema muy vigente y que la Federación tiene que prepararse para, digamos, adecuarse a la realidad que tenemos en este tema. No es lo mismo igualdad y equidad, y eso, si bien uno lo tiene claro, estas son algunas definiciones de igualdad, que implica darle a todo el mundo lo mismo sin distinción de su situación. En cambio, la equidad propone darle a cada quien lo que necesita para que pueda aspirar a lo mismo que los demás. Entonces, digamos, la igualdad consiste en equiparar los criterios para todos, ya sea la persona, hablemos de obligaciones, derechos o beneficios. En cambio, en la equidad el concepto es usar criterios necesarios para que cada quien reciba lo que se merece, es decir, para ejercer la justicia y en ello ser ecuánime y equitativo. Esto hablando en general de igualdad y equidad. Entonces, dentro de estos conceptos, digamos que uno propone un mismo criterio para todos los sujetos, independiente del ámbito en el cual estamos hablando. En cambio, el otro, la equidad, propone un criterio que se adapta a las posibilidades. En la igualdad del objetivo es lograr la justicia, en la misma que el mismo criterio se utilice para todo. En cambio, en lo otro, en la equidad, es también lograr la justicia, pero el criterio se adecúa a la situación y al perfil de cada uno. ¿Por qué? Porque en la equidad se toma la consideración justamente de las particularidades y singularidades de cada caso. Y en esta comparación de igualdad y equidad, el tema de la igualdad y equidad de género es uno de los ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, en la igualdad de género, la posibilidad de que las personas de distintos géneros se les permita tener las mismas oportunidades de empleo, estudio, etc. En cambio, en el otro trata de compensar las discriminaciones. Y de allí surgen algunos conceptos, como puede ser esto de la reserva de los cupos en algunas opciones y el rol fundamental que tiene la mujer en equiparar esta desigualdad que existía. Y es por ello que no implica, mejor dicho, en el concepto de igualdad implica que tenían que tener los mismos derechos, pero en la equidad se introduce un componente que es ético, ¿no es cierto?, que es para asegurar que hay una realidad, una igualdad real entre ambos géneros, y no significa que haya una lucha entre hombres y mujeres, sino que esta igualdad de género, hay una igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, como dice allí, entre hombres, mujeres, niños. No quiere decir que sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no pueden depender del sexo. Entonces, esto tiene mucha implicancia porque esto se analiza en distintos estratos y en distintas organizaciones, y por ello nos parecía que la Federación tiene un momento, digamos, ideal para analizarlo. Y esta es la imagen que todos conocemos de la comparación de igualdad y equidad, ¿no es cierto? En la igualdad todos le damos la misma posibilidad, independiente de lo que pueda hacer cada uno. En cambio, el otro, ajustamos las posibilidades que se ofrecen a las diferencias entre cada uno de ellos, de tal manera que lo que nosotros apuntamos fundamentalmente es a, digamos, resaltar la importancia de la equidad, en este caso, que la equidad de género es una de ellas y es la cual quizás vamos a focalizarnos ahora. Pero también me parece importante analizar esto, ¿de qué nos sirve analizar esto? Porque uno puede reaccionar a las diferencias de tres maneras. Esto es una propuesta, ¿no es cierto? Uno puede tener una visión neutra, una visión sensible y una visión más transformadora, ¿no es cierto?
El neutro es aquel que no va a hacer nada, no considera que sea una cuestión importante, no va a modificar nada, no hay intervenciones que se vayan a desencadenar por este análisis. El sensible es que aquel que utiliza para cumplir algún objetivo, para abordar algunas funciones, o introducen las cuestiones de género en intervenciones cuando son necesarias para cumplir metas. Pero realmente lo que nosotros tenemos que apuntar es que sea una visión más transformadora, en donde considerar central la promoción de la equidad, que es lo que vamos a tratar de analizar en el día de hoy en distintos aspectos, modificar esta desigualdad en las relaciones y hacer intervenciones que sensibilicen el estado de desequilibrio del poder con el fin de promover esta transformación en las realidades. Entonces, me parece que en ese sentido FACT tiene la posibilidad de analizarlo. Vamos a ver muchos datos hoy porque la idea es, como les voy a presentar enseguida, digamos, ver muchos enfoques de este tema, simplemente para mostrar lo que pasa en el sector salud. Y fíjense, esta es la comparación de varones y mujeres en el año 80 y en el 2016, cómo ha habido un crecimiento de las mujeres, si hablamos del sector salud específicamente, y cuando hablamos de médicos, también ha habido un crecimiento de tal manera que la proporción de mujeres médicas hoy en día es mayor que la de hombres médicos. Todo lo contrario ocurría en el año 80. Y también me pareció muy interesante que tiene que ver con nuestra especialidad. Esta es la relación mujeres, hombres, mujeres la barra más oscura, en cada una de las especialidades. Y las que están marcadas con esa flecha hacia abajo son las especialidades relacionadas a la cardiología. Y fíjense que en todas ellas la proporción va disminuyendo desde el 50% para abajo. Es decir, la proporción de las mujeres que desarrollan actividades relacionadas con la cardiología en todos estos ámbitos, y por supuesto cuando nos vamos a la parte intervencionista y fundamentalmente cirugía, hay realmente una proporción muy baja de mujeres que ejercen esas funciones y hay muchas más que ejercen algunas de esas intervenciones, particularmente en el área pediátrica. Después que terminemos toda esta reunión, no se preocupen por los números en particular, simplemente es mostrarles la idea de dónde está la cardiología, de dónde está la mujer en la cardiología en una visión general, y estos son datos de nuestro país, no son datos que vienen de otro lado y nos pareció muy interesante. Digo que al final de esto les vamos a compartir una carpeta que tiene numerosos artículos y también los datos que tenemos. Y esta es la agenda de lo que vamos a discutir hoy. Vamos a hacer una primera mesa redonda, que por supuesto que la invitamos a la doctora Narcisa Gutiérrez, que es hasta ahora nuestra única presidenta de la Federación Argentina de Cardiología, así que es un orgullo para nosotros que ella esté aquí, digamos, conduciendo la mesa que va a venir después. Y en esta mesa vamos a analizar tres aspectos. Uno de esos aspectos es la realidad, digamos, en la Argentina. Y Mildred, que bueno, todos la conocemos a Mildred, ella es la secretaria de docencia de FACT y tiene una actividad muy, muy importante en el tema de promover este aspecto de la equidad de género, y me parece que ella nos va a mostrar los datos obtenidos, digamos, particularmente de la encuesta de Mujeres en Rojo que se hizo ahora en estos días. Y después invitamos a Nora Gali. Uno dice, bueno, ¿y Nora Gali es una bioquímica, que ella es una bioquímica de profesión, y que comenzó su carrera en la industria de biotecnología y diagnóstico hace más de 20 años. Yo tuve la oportunidad de conocerla hace más de 20 años, no vamos a decir los años exactos porque no nos favorece a ninguno de los dos, Nora, pero ella tiene mucha experiencia en áreas comerciales, en acceso a tecnologías diagnósticas, en medicina personalizada, y experiencias de clientes y liderazgo, y esa experiencia la ha llevado a liderar equipos y proyectos en Argentina, en Latinoamérica, en Rumania, en Europa del Este, y ella era gerente de Roche Diagnóstica aquí en la Argentina, y ahora ella es Country Manager de la División de Diagnósticos de Roche en Rumania. Y también en su resumen de currículo puso que es una orgullosa mamá de 2 hijas. Así que estamos muy contentos de que ella haya aceptado participar aquí. Ella reside en Rumania, o sea que estamos creo que a 6 horas de diferencia, así que le agradecemos mucho su participación.
y también quisimos analizar la trayectoria de FAC desde la perspectiva de un líder, y para eso lo convocamos a Luis Guzmán, también un presidente de la Federación Argentina de Cardiología, que nos va a contar su visión a lo largo de lo que ha ocurrido en los años en la Federación, en este tema en particular. Nos vamos a tomar un intervalo, y después nos vamos a dividir en 5 grupos, cada uno recibió el grupo al que fue asignado arbitrariamente, son 5 grupos, y para hacer una discusión de 45 minutos y tratar de proponer algunas posibles intervenciones que las podamos plasmar finalmente en un documento. Y después, Luis, nos vamos a juntar de nuevo y vamos a tener una discusión con la coordinación de Gerardo Zapata, Rodrigo Soni y Sonia Constantini. Y después Luis va a hacer una presentación de su visión de todos estos datos, y vamos a contar con Damián Spachesi, que habitualmente Baliarda es el que nos brinda el soporte para realizar esta reunión de líderes, así que él nos pone una presentación relacionada con la equidad en la industria farmacéutica, y finalmente vamos a hacer un informe de gestión para cerrar este evento. Así que les comento cuáles son los grupos. El grupo 1 es el que va a analizar equidad en las sociedades, está coordinado por Jorge Riera Estíbal, todos ellos los vocales de FAC. Equidad en los comités de FAC con Pablo Címbaro Canela. Equidad en los eventos científicos organizados por FAC bajo la coordinación de Pablo Alvarenga. En las actividades de la comunidad, que va a estar coordinado con Natalia Coco, y en el ámbito laboral, que va a estar coordinado por Eva Fernández. En esos 15 minutos después vamos a migrar, cada uno va a ser enviado al grupo particular y nos vamos a dividir para después volver aquí. Lo último que le quiero mostrar es esto, que es los objetivos que tenemos para esta reunión. El primero es analizar claramente la importancia de la equidad de género en los ámbitos que están relacionados a la cardiología, conocer nuestra realidad histórica, actual, en nuestro país y en nuestra federación particularmente, y eso nos parece el hecho más relevante, y verlo en el contexto global. Identificar barreras en áreas específicas que nos permitan planear soluciones factibles, realizar un entrenamiento en el tema. Esto es parte de algo que se va a necesitar a futuro, me parece, digamos, interesante que lo podamos hacer en este momento, y finalmente tratar de plasmar la experiencia en un documento de la FAC que podamos publicar en nuestra revista. Así que esperemos que cada uno pueda aportar su visión. Si alguno no tiene tiempo por allí de hablar y demás, por eso digo, utilicen el chat, porque todo lo que escriban en el chat puede ser usado y revisado posteriormente, así que pueden dejar sus impresiones allí. Creo que hasta aquí llegamos, así que voy a dejar de compartir en algún momento y la voy a invitar a Narcisa. Sí, mientras Mildred comparte y esperamos a Narcisa, le cuento que también hemos convocado a 2 panelistas, que son 2 visiones también que nos interesa tener presente, que es Lorena Brocal como presidenta del Comité de la Mujer, y al doctor Camiletti, que tendría la visión de la gestión de FAC, y es un expresidente también que nos va a brindar sus opiniones al respecto. Si querés, Mildred, empezamos, y Narcisa, vemos. Buenos días a todos. Realmente es un gusto y un placer para mí estar compartiendo estos datos, que en realidad hace un tiempo que venimos buscando, juntamente con el Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, y en este caso particular, esta presentación, si bien la expongo yo, han trabajado mucho para que esto sea posible la doctora Lorena Brocal, presidenta del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, y la doctora Silvia Lopresti, vicepresidenta del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, junto a varios integrantes del Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Así que en realidad la cara es la mía, pero somos un grupo que hemos trabajado para poder presentarles estos datos hoy acá. Creo que después de la definición que Eduardo dio, nos queda claro la diferencia entre igualdad y equidad. Así que no voy a tocar ese tema,
pero sí creo que es importante, porque tenemos generaciones muy jóvenes ya formando parte de nuestra institución, que tengan en claro que por qué hablamos de equidad de género en la medicina, y especialmente después en la cardiología, y cuál ha sido esta evolución. Hay distintas versiones sobre la primer mujer médica en el mundo. Hay esta que digamos que está incluso avalada por una evidencia, puede ser algo sospechosa por la época, pero por unas cartas que se encontraron a posteriori. Esta es Margaret Ann Buckley, que ejerció... Están pasando tus diapos, Mildred. ¿Cómo? No corren los diapos. No corren A las ver. diapositivas. ¿Corren ahí? Yo, no, hasta ahora no. No, Mili. Bueno, voy a volver a abrir. volver a compartir, ¿eh? Mientras, ahí está, a ver si está Narcisa. Ahí está Narcisa. Narcisa. No te escuchamos, No, Narcisa. no funciona el micrófono de Narcisa. Ah, no le funciona el micrófono. Sí. Ahí se escuchó. Hola. Hola, Ahí me escucho. hola, Narcisa. Quiero saber si ahí Hola. pasa. Hola, ¿Pasa hola. ahí? Hola. No pasa, No Mildred, pasa. no pasa. Bueno, voy a cerrar la presentación. Sí. Ahora, ahí abrí de nuevo e intenta. Ahí abrí de nuevo y ahí va a estar. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Narcisa. Ah, ok, me cambia el teléfono porque evidentemente es la computadora. Bueno, buenos días a todos. Es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación. Realmente, yo creo que esto ha sido una de las cosas más importantes, entre otras cosas, en FAC que ha ocurrido en los últimos años. Inclusive se están haciendo ahora este tipo de reuniones en otros niveles. Y cuando yo leí esa noticia dije, qué barbaridad, hemos sido pioneros en esto, porque ya hace varios años que venimos hablando sobre estas reuniones que son fantásticas por el tema del liderazgo. Para mí ha sido un honor realmente haber representado a la Federación Argentina de Cardiología, hace ya unos cuantos años, fue en el año 2016, y bueno, yo creo que dentro de pocos años vamos a ver muchas otras mujeres dentro de nuestra federación que tienen todo lo que se necesita para estar al frente de nuestra institución, especialmente ahora justamente que va a empezar Mili. Mili ha sido una de las trabajadoras más luchadoras con FAC en todas las comisiones directivas, ha sido un bastión siempre para nosotros en todo lo que es el área científica, de enfermedad cardiovascular en la mujer, y yo creo que realmente tenemos mujeres muy valiosas dentro de nuestra federación que van a seguir adelante con este proyecto. No quiero quitarles más tiempo, así que muchas gracias y estamos en contacto acá. Espero no tener más problemas. Besos. Gracias, Narcisa. A ver, Mili, ahora. Ahí pasa. Ahí está. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, digamos, explicar por qué hablamos de este tema es muy importante, y uno tiene que ir un poquito a la historia para entender el hoy. Esta es supuestamente la primera mujer médica. En realidad estamos hablando de Margaret Ann Buckley, que en realidad ejerce la profesión como el doctor Jane Barry, y esto se puso de manifiesto cuando hicieron el análisis de la autopsia del doctor Barry. Pero se descubrió por cartas y demás que se había hecho como una especie de complot entre un tío, hermanos y amigos para que Margaret pudiese ser Jane Barry y estudiar medicina. Pero en realidad el mundo médico reconoce a la primera mujer médica como Elizabeth Blackwell, que fue una oriunda de Reino Unido, pero en realidad ella se recibe como médica fíjense, aproximadamente en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, y fue rechazada en 29 universidades antes de ser aceptada como médica,
y además entra a la Universidad de Geneva en Estados Unidos porque hubo una confusión. Los profesores se lo pusieron a consideración a los alumnos y los alumnos, pensando que era una broma de una universidad amiga, aceptaron, y Elizabeth Blackwell ingresa a la Facultad de Medicina, siendo la primera mujer médica registrada en el Registro Mundial de Medicina. Y cómo no hablar de nuestra Cecilia Grierson, que fue la primera mujer médica argentina, que si bien en nuestro país, no nos olvidemos de la influencia jesuítica, que en donde había posibilidades supuestamente para todos, no estaba privado el ingreso de las mujeres a nuestras universidades, a cualquier carrera, pero sí había condiciones que lo hacían más difíciles. Y la primera condición, la trampa, digamos, era que para entrar en medicina tenías que dominar el latín, y el latín solo se enseñaba en colegios de hombres. Entonces Cecilia Grierson, que primero fue maestra, se tuvo que poner a estudiar latín para poder recién ingresar a medicina y hacer la carrera que todos conocemos. Entonces, sin duda alguna, el objetivo de la equidad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas oportunidades, las mismas condiciones, darle el mismo tratamiento, teniendo en cuenta, por supuesto, las características particulares de cada uno para garantizar el acceso a sus derechos. Y eso es por lo que tenemos que trabajar. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es si hay equidad de género en la cardiología, y esto fue digamos, este año el Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer eligió a esta campaña, Únete a Equidad de Género en la Cardiología, el 8 de marzo, el 8M, y en realidad nos sumamos a una campaña que se hizo a nivel de toda Latinoamérica. Nos sumamos a la campaña de la SIAC. ¿Por qué? Porque empezamos a ver una serie de documentos que, como decía Narcisa, empezaron a aparecer y que hablaban de una inequidad de género en la cardiología. Y hicimos una recopilación de datos y vimos que las cardiólogas tienen 3 veces más probabilidades de sufrir discriminación debido a la responsabilidad de crianza, que después de los 35 años las médicas ganan el 82% de lo que se le paga a los médicos, y estos datos son de un movimiento que se llama Women as One, que realmente hace más de 10 años que viene trabajando en la temática con datos muy actuales, que las mujeres en cardiología tienen un 37% menos de probabilidades que los hombres de convertirse en profesores titulares, que menos del 3% de las mujeres ocupan puestos de presidencias en sociedades científicas y menos del 9% en los puestos de juntas directivas, que el 14% de todas las sesiones científicas analizadas, de más de 700 sesiones analizadas, solo el 14% de las conferencistas eran mujeres, y que el 40% de los paneles de esas mismas sesiones estaban formados solo por hombres, los all male panels que se llama, y que eso había crecido del 30 al 40%. Entonces, ante este panorama fue que el doctor Perna nos propuso el objetivo de ver cuál era nuestra realidad. Y empezamos a buscar datos. El primer impedimento al que nos encontramos es que nuestro padrón de FAC, constituido por 3.130 personas, hay 2.131 hombres y 999 mujeres, pero tuvimos que poner el género o el sexo uno por uno porque no estaba discriminado por género. Pero bueno, lo hicimos. Esto es la distribución, cómo está distribuido nuestro padrón en las distintas regiones. Fíjense, el litoral, 29%, 17% bonaerense y noroeste, 11% noreste y Cuyo, 10% centro y 5% patagónica.
y ahí vimos que la proporción entre hombres y mujeres es 32% mujeres, 68% hombres. La región que menos mujeres tiene es la región noroeste, seguida por la noreste, por la patagónica con el 29%, la región centro el 30%, la región Cuyo el 31%, la región bonaerense el 34% de mujeres, y la que más mujeres tiene es la región del litoral con casi el 40%. Entonces vamos a analizar distintas realidades. ¿Cuál ha sido la composición de nuestras mesas directivas nacionales en los últimos 12 años? En puestos de presidencia, ya sea presidente, vicepresidente, primero, segundo, solo ha habido una mujer. Como secretaria, solo ha habido una mujer, y hemos analizado solo 12 años. Como tesorera, solo ha habido una mujer. Vocales, ha habido en total 18 vocales, y en total las mujeres en 12 años que han formado parte de la mesa directiva fueron 23. Ahora bien, ¿cómo sabemos si esto está bien o está mal? Entonces, hicimos una relación en la participación, en donde pusimos porcentaje de mujeres en mesas directivas nacionales sobre porcentaje de mujeres miembros de FAC. Y vimos que en presidencia es del 0,25%, en secretaría 0,25%, tesorería 0,25%, vocales 1,2% y la mesa directiva total 0,59%, y que estos fueron los puestos en mesa directiva en los últimos 12 años ocupados por mujeres, 19%, y en presidencia en 55 años, porque eso es fácil contarlo, el 2,6%. Y acá tenemos las proporciones. Tomamos como que menos de 0,8 se habla de subrepresentación en general, y bueno, y acá vemos, según las mesas directivas, cómo han estado en el 2010 y en el 2012 no hubo mujeres, y acá pueden ver cómo han estado el resto de las mujeres. La mesa directiva que más mujeres tuvo fue en el 2015, en donde estuvo casi en la sobrerepresentación, que sería del 1,2, y la representación total de mujeres en las mesas directivas nacionales está en 0,59, es decir, que estamos realmente subrepresentadas. ¿Qué pasa con las mujeres en sesiones científicas? Esto lo voy a tocar muy por arriba porque después Luis lo vuelve a tocar, pero este fue un trabajo muy interesante realizado por la doctora Lucrecia Burgos, que es una joven cardióloga de nuestro país, que tomó 752 sesiones con casi 4.000 participantes del enero del 2019 a agosto del 2020, y fíjense la proporción de sesiones analizadas, casi 50% en América del Norte, América Central 6% y América del Sur 45%. Y la mediana de proporción en las mujeres en total fue del 20% de participación, y acá está las medianas según las regiones, y fíjense, Sudamérica, el 10% solamente de mujeres en proporción participaron en sesiones científicas. ¿Qué pasa en nuestra federación? Acá analizamos los congresos nacionales del 2016 al 2021, es decir, 6 años de congreso. Tengamos en cuenta que obviamente el 2020 y el 2021, por cuestiones por todos conocidos, la participación tuvo otra modalidad, otras características, y fueron menos los participantes. Pero miren, en presidentes de mesa, acá tienen los porcentajes de mujeres que han participado en los distintos años, el promedio de participación es del 18,4 en los 6 años. Como disertantes, acá también lo podemos ver, el promedio de participación es de 19,3%, o sea, siempre menos del 20%, y como panelistas, un poco más, como vemos acá, el promedio de participación de las mujeres en los congresos nacionales como panelistas es del 31%. Y si aplicamos la misma relación, acá podemos ver cómo prácticamente todos los congresos, con excepción de los panelistas, que como dijimos en el 2018
llegó al 1.36%, al 1.36 en la relación. Todos están por debajo de 0.8, los panelistas y mucho más los presidentes de mesa o las presidentas de mesa y las disertantes. Y bueno, obviamente, esto también muy por arriba, pero en el trabajo que hizo Burgos, el 37% de todos los paneles sobre el total de las sesiones estuvieron integrados solo por hombres. En FAC, del 2006 al 2021, el 42% de todos los paneles sobre un total de 559 sesiones estuvieron integrados solo por hombres, y la distribución de ellos fue muy parecida a la encontrada por la doctora Burgos. Entonces ahora voy a contarles en los 6 minutos que me quedan, qué pasa con cuáles fueron los resultados de la encuesta de equidad de género en cardiología. En esta encuesta participaron casi, podemos decir, 700 participantes, de los cuales 48 fueron mujeres y 52 fueron hombres. Les digo que el número de participación fue bastante bueno, pese a que parece poco, pero encuestas semejantes han logrado incluso a números menores, y costó mucho la participación, que ese es un punto que después podemos discutir. Esta es la distribución etaria, acá para remarcar, fíjense, en la edad media de la vida, entre 45 y 54 años, hay más hombres que mujeres. De acá para más grandes, es decir, para personas más grandes, predominan los hombres, como pueden ver, mayores de 65 años, 46 hombres, 11 mujeres, pero del grupo medio para abajo, es decir, entre los jóvenes, predominan las mujeres. Entre 25 y 34, 55 fueron mujeres, y entre 35 y 44, 144 mujeres contra 95 hombres. ¿Cuántos años de cardiología? Menos de 10 años, 147 mujeres, 83 hombres. Entre 10 a 20 años, prácticamente iguales, sin diferencia, pero más de 20 años, 162 hombres, 81 mujeres. Creo que acá ya podemos hacer una lectura. Cuando le preguntábamos cómo desarrolló su formación, el 83% de la muestra dijo que había sido a través de una residencia, el 15% concurrencia, y el 2% otros, posgrado, y otros, como podía ser una beca en el exterior, que fueron muy pocos. Y cuando analizamos cada uno, cómo se componía de los que hicieron residencia, el 49% fueron varones, el 51% mujeres. Los que hicieron concurrencia, más hombres que mujeres, 55 y 45, y los que hicieron posgrado también, más hombres que mujeres, 65 versus 35. Cuando le preguntábamos si realizó alguna subespecialidad, fíjense que el 72% nos dijo que sí lo había hecho, el 28% no. De ese 72%, el 50% la hizo certificada, y el 22% no. Entre los que certificaron, más hombres, 57 a 43, en los que no certificaron, más mujeres, 51 a 49, y en los que no hicieron subespecialidad, también más mujeres, 56 a 44. Realmente, acá podemos también ya hacer otra lectura, que las mujeres que hacen alguna subespecialidad certifican menos, y también que las mujeres hacen menos subespecialidades una vez que terminan su formación. Cuando le preguntamos si trabajaba más de 8 horas por día y dónde, fíjense que el 40% dijo público y privado, el 21% no trabajaba, el 33% dijo que sí trabajaba privado, y que trabajaba más de 8 horas por día privado, y el 7% que lo hacía público. Es decir, trabaja más de 8 horas por día. Solamente hubo un 21% que dijo que no trabajaba más de 8 horas por día. Y entre los que respondieron que sí en ambos ámbitos, público y privado,
el 47% eran mujeres, en el ámbito privado el 39% eran mujeres, es decir, mucho menos en proporción de hombres. En el ámbito público, fíjense, muchas más mujeres, 64 contra 36, y los que no trabajaban más de 8 horas, más mujeres también, 64 a 36. Probablemente esto también tenga que ver con la realidad de vida de la mujer. También preguntamos, esta fue una encuesta totalmente anónima, cuál era el ingreso mensual promedio en el último año, y realmente nos llevamos varias sorpresas. Fíjense, menos de 200.000 pesos mensuales promedios en el último año, el 65,3% de las mujeres, contra el 31,4% de los hombres. Entre 201 y 300.000 pesos por mes, el 24,4% de las mujeres, contra el 35,7% de los hombres. Entre 301 y 400.000 pesos por mes, el 6,4% de las mujeres, del total de mujeres, y el 14,1% del total de los hombres. Y más de 400.000 pesos, menos de un 3%, 2,9% del total de las mujeres ganan más de 400.000 pesos, contra el 19% de los hombres. Es decir, que realmente hay una diferencia importante en el ingreso mensual promedio que reciben hombres y mujeres. Cuando le preguntamos si ha sufrido hostigamiento o violencia en su trabajo, esto también, fíjense, nunca, el 21% de las mujeres respondió, contra el 51,7% que respondieron nunca de los hombres. Pocas veces, 30% de las mujeres, 31% contra 27,5%, algunas veces 33 contra 16, y muchas veces casi 15 contra 4,7%. Pero algunas veces y muchas veces, si nosotros sumamos estas dos realidades, estamos diciendo que casi el 45%, casi el 50%, les diría, de nuestras mujeres ha sufrido hostigamiento, violencia en su trabajo, algunas o muchas veces, y esto es algo que tenemos que considerar. Igualmente le preguntamos cuál era el grado de satisfacción laboral, y en una escala del 1 al 5, donde 1 era insatisfecho y 5 muy satisfecho, y bueno, encontramos que muy satisfecho era el 24%, satisfecho el 38%, es decir, que realmente la insatisfacción entre todos los cardiólogos encuestados fue del 10%. Solo el 10% dijeron que estaban insatisfechos o poco satisfechos, mientras que el resto o estaba ni satisfecho ni insatisfecho, o muy satisfecho y satisfecho. Y cuando vimos cómo era con respecto a hombres y mujeres, fíjense que muy satisfechos, satisfechos y muy satisfechos, prácticamente en satisfechos no hubo diferencias entre hombres y mujeres, y en muy satisfechos mucho más respondieron muy satisfechos los hombres con respecto a las mujeres. Y no hubo diferencias realmente importantes entre los demás grupos. Y cuando le preguntamos si cambiaría su profesión, categóricamente el 18%, esto está mal, perdón, el 75% dijo que no, el 18% dijo no estar segura, y el 7% dijo que sí. Perdón, no sé qué pasó ahí. Pero esto es importante porque después de todo lo que le mostré, que el 75% diga que no cambiaría su profesión, creo que nos hace pensar que acá hay muchos que aman apasionadamente lo que hacen. Y dentro de los que contestaron que no cambiarían su profesión, el 91% fueron mujeres. Las que sí cambiarían su profesión, el 7% de las mujeres, y que no estaban seguras, el 13%
de las mujeres. Es decir, que los que no cambiarían su profesión, tanto hombres como mujeres, prácticamente no hubo diferencia. ¿Qué es lo que viene? Mujeres en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, fíjense cómo creció del 71 al 2011, de los ingresantes 39% a el 73%, y esto ocurre prácticamente en todas las universidades del país. Mujeres y varones en medicina, estudiantes, mujeres 64, varones 35, egresados 66, mujeres 34 hombres, y nuevos inscriptos 65 mujeres, 35 hombres. Y esto es en el total país, datos del 2015. ¿Y cuál es nuestra residencia? Mujeres y varones en residencia de cardiología. Centro FAC, 52%, varones, 48% mujeres, y en CONAREC, esto es Centro FAC 2020 y CONAREC 2018, 54% hombres y 46% mujeres. Es decir, que realmente debemos prepararnos para esto, y creo que es lo que estamos haciendo y es el camino que creo que desde hace unos años hemos empezado a recorrer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mildred. Realmente hay datos para hacer dulce y que seguramente los analizaremos después. Le vamos a dar, digamos, la palabra a Nora. Nora, si estás por allí, porque no veo en la pantalla esta. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Ahora voy a compartir la pantalla y voy a probar si lo pueden ver. Sí. ¿Con pantalla completa? Todavía, ahí sí. Ahora sí. Y ven que pasó la imagen, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes en este quinto encuentro anual de líderes de la Federación Argentina de Cardiología. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor realmente y un placer. Y espero que mi viaje y mis aprendizajes en mi camino de liderazgo inspiren a mujeres a desarrollarse en sus objetivos personales y en los profesionales. Y veo que por lo que compartió Mildred en el último slide, tenemos muchas mujeres jóvenes en cardiología como para poder inspirarlas y entusiasmarlas en este camino de liderazgo. Creo que se estuvo viendo el tema de equidad y podemos tomar a veces el tema de equidad de género como algo que es justo para la mujer, que es brindando ecuanimidad para la mujer. Es una perspectiva muy válida desde mi punto de vista, pero lo que quiero brindar hoy en esta conversación es el valor que agregan las mujeres en el liderazgo de las organizaciones. En mi caso, en organizaciones públicas y privadas dedicadas al sector salud. ¿Por qué digo valor y en qué aspectos digo que las mujeres en posiciones de liderazgo generan valor? En organizaciones privadas como la que he trabajado en los últimos 20 años, el mejorar el impacto en la organización, y les voy a mostrar un caso concreto de un estudio reciente, el mejorar la performance del negocio con indicadores económicos concretos, el lograr los objetivos estratégicos de las organizaciones, y el último punto, en construir reputación. Permítame empezar primero con mejorar el impacto. Y cuando digo el impacto, es el impacto en nuestros equipos de trabajo y el impacto en la performance financiera de la empresa. Como pueden ver en este reciente estudio que fue publicado en septiembre del 2017, las mujeres en puestos de liderazgo contribuyen a mejorar el entorno laboral. Lo que Mildred mencionaba recién, el clima laboral. ¿Por qué? Porque acciones tomadas por mujeres líderes han sido percibidas por los empleados y colaboradores como más positivas comparando cuando tienen hombres líderes. Y esto ha hecho que, por ejemplo, este estudio diga que en las agendas de las mujeres líderes dedicamos más tiempo por mes a horas de conversaciones con nuestros equipos de trabajo para ver cómo están y para acompañarlos en los desafíos, ya sea profesionales o personales.
¿Cuál es el impacto de eso? Es que los empleados y colaboradores de las organizaciones están más satisfechos, son más felices y hay menos probabilidad de que dejen las organizaciones. ¿Cuáles son los aspectos que este estudio remarca en los cuales las mujeres líderes contribuyen más al bienestar de los colaboradores? Proveer soporte emocional, tener conversaciones o check-ins, cómo están en lo que refiere a well-being, conocer cómo manejan su carga de trabajo y ayudarlos a hacerla más manejable cuando tienen un gran workload, ayudarlos a navegar los desafíos que brinda la vida personal y la vida laboral y cómo mantener ese balance. Y el último aspecto que es muy importante, por lo menos principalmente en organizaciones como estoy trabajando en este momento, y creo que ustedes también, con ayudarlos a actuar y a prevenir el burnout. Entonces, como resumen, mujeres en posiciones de liderazgo, de acuerdo a la encuesta de McKinsey, brindan un mejor clima laboral. Y en el segundo aspecto, que es importante en organizaciones privadas, y que es un estudio que McKinsey viene publicando desde hace un tiempo, pueden encontrar en el 2015, el 2017 y el 2019, es que en compañías que en el nivel ejecutivo han alcanzado lo que se llama gender diversity o equidad de género, tienen una probabilidad en el cuartilo superior, en el primero, de tener un 25% más de resultados y mejores en lo que se refiere a la rentabilidad a corto plazo. EBITDA es un indicador de performance de la rentabilidad de las empresas a corto plazo, que significa en español ganancias antes de impuestos y intereses, y las mujeres o las organizaciones, perdón, que han logrado una equidad de género en su nivel ejecutivo tienen un 25% más de probabilidad de tener mejores resultados financieros a corto plazo de las que están en el cuarto cuartilo. Lo mismo pasa, pero con un diferente porcentaje, es cuando hablamos de generar impacto y crear valor en las organizaciones más a largo plazo, que se mide con el indicador que ustedes ven en el slide en el lado derecho, que se llama Economic Profit Margin. Las compañías que alcanzaron una diversidad de género en las posiciones ejecutivas tienen un 27% más de probabilidad de tener mejores resultados a mediano y largo plazo que las que están en el cuarto cuartilo. Así que es por eso que digo que contar con diversidad de género en las posiciones de liderazgo tiene un gran impacto en las organizaciones, principalmente en la creación de valor. Creación de valor para los colaboradores y empleados, creación de valor para la empresa con impacto concreto en los resultados económicos. El segundo aspecto es cómo la diversidad de género en toda la organización y principalmente en las posiciones de liderazgo nos ayuda a lograr nuestros objetivos estratégicos. Y aquí quisiera compartir lo que es un ejemplo de una de las empresas que pertenece al grupo de la organización que está actualmente trabajando. Esta empresa es Genentech, que en el año 2007 empezó a trabajar activamente y obteniendo a lo largo de 10 años resultados concretos en lo que refiere a diversidad de género en posiciones de liderazgo. ¿Cómo empezó esta historia? Había una reunión del equipo de liderazgo, lo que le llaman el comité ejecutivo de la organización, y estaba su CEO, y observó la reunión y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las mujeres? Y empezó a hacer llamar la atención de su equipo de liderazgo que había una oportunidad de mejorar la representación de las mujeres, principalmente viniendo del sector salud, de lo que se llaman STEM Talents, y una iniciativa que llevó 10 años y se logró incrementar las posiciones de liderazgo en las mujeres desde el 23,9% en el 2007 a 43 en 10 años, y van a ver en el próximo slide que al día de hoy está aún mejor esta equidad de género.
¿Qué se enfocaron? Y si alguno está interesado en aprender más acerca del caso, es un caso que se publicó este año en la revista Harvard Business Review en la edición de junio. Y si no, Eduardo, puedo compartirlo porque lo tengo para que lo puedan distribuir entre los colegas. Hay 4 áreas en las cuales se enfocaron y no es complicado. Primero, datos impulsan el proceso. Nilfred presentó para mí una base muy, muy interesante para construir con todos los datos que ustedes han recopilado. Sin datos no sabemos dónde estamos, ni tampoco podemos decir a dónde queremos ir, ni tampoco podemos medir el progreso. El segundo aspecto es que todos somos responsables de acelerar el desarrollo de la mujer en las organizaciones. No solo el CEO, no solo el comité ejecutivo, no solo los senior leaders de las organizaciones. Todos los líderes a nivel de la organización tenemos responsabilidad de hacer que esto pase. No se necesitan grandes planes estratégicos y no se necesitan grandes proyectos a largo plazo. Pequeñas acciones para ayudar a cerrar ese gap ayudan y todas sumadas generan impacto. Y el tercer pilar en el cual Genetec se basó es que si no se puede probar, no sucedió. Podemos hablar mucho en las organizaciones acerca de diversidad de género, de diversidad e inclusión en general, pero si no generamos impactos, no ha sucedido. ¿Cómo estamos al día de hoy en esta organización? Esta es la foto, digamos, del 2020, porque es el reporte que está disponible en la página web de la organización. Como pueden ver, en total, si contamos toda la fuerza de trabajo de la organización, el 45,4% son mujeres en el 2020. En lo que es el nivel de managers y supervisores, el 54,9% son mujeres. En lo que se llama el equipo de liderazgo extendido, que son parte de lo que son los senior leaders a nivel global, está en un 54,3% el porcentaje de mujeres. Y en lo que es directores y oficiales, el comité ejecutivo, en muchos casos se le llaman los número 1 de la organización, se está logrando un 51,7% de representación de mujeres. Y ahora me gustaría compartir el último pilar en el cual quiero construir esta conversación y por qué digo que el liderazgo femenino agrega valor a las organizaciones. Y creo que tiene que ver, en mi caso, en la organización que estoy trabajando, siendo una profesional bioquímica y en una organización que brinda soluciones de diagnóstico al sistema de salud, es que nosotros podemos construir reputación. ¿Y por qué digo eso? Creo que esto está conectado, Eduardo y Mildred, con los datos que ustedes presentaron. Estos datos son de un reporte del año 2021 de Women in Global Health. Ha sido publicado por la World Health Organization recientemente. Y como pueden ver, el 7,5% de las posiciones de Chief Executive Officer están cubiertas por mujeres, cuando el 70% de la fuerza laboral en el sector salud a nivel mundial son mujeres. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad o la gran oportunidad de fortalecer nuestra reputación. Lo hablo como una organización privada, pero quizás lo hablo como la Federación de Cardiología también, porque tenemos mucho por hacer para ayudar internamente a nuestras organizaciones, pero también para impactar a otras mujeres que están trabajando en el sector salud y que generan un impacto positivo en los sistemas de salud. Entonces, para resumir, las 3 áreas en las cuales el liderazgo femenino o mujeres en posiciones de liderazgo agregan valor es en los resultados, en el engagement de los colaboradores, en lo que tiene que ver lograr objetivos de largo y mediano y corto plazo, los objetivos estratégicos de la organización y también en reconstruir o construir una reputación. Ahora, después si ustedes tienen algunas preguntas para mí, muy agradecida de recibirlas y al final de esta conversación y de este panel. Pero quisiera compartir un poco 2 reflexiones finales.
en un área que tiene que ver cómo o qué es lo que me ha ayudado personalmente en mi camino de liderazgo, los desafíos personales y profesionales y familiares que he tenido, y finalmente contarles qué es lo que estamos haciendo en nuestra organización que nos está ayudando a cerrar el gap que tenemos en otras áreas de nuestra empresa en cuanto a la representación de las mujeres. Lo que me ha ayudado en mi camino de liderazgo es la red de aliados, principalmente la familia, mi familia cercana, mi esposo y mis hijas, por ejemplo, porque la sociedad los ha juzgado y hay muchos prejuicios muchas veces. Por ejemplo, yo he tenido que viajar mucho a lo largo de mi carrera, principalmente cuando tomé la decisión de mudarme de Argentina y trabajar en Latinoamérica. Y había muchos eventos deportivos y eventos del colegio que no podía estar presente. Y cómo ellos se sobrepusieron a esos prejuicios y cómo ellos me dieron soporte en mi carrera ha sido fundamental. La red de amigos, compañeros de trabajo, la organización en la cual he trabajado en Argentina, en Latinoamérica y ahora en Rumania, que si yo tenía un problema con una de mis hijas y tenía que ir a la guardia del Austral porque tenía fiebre y no podía estar en una reunión, yo no tenía ninguna consecuencia. Siempre había alguien que me podía reemplazar. Y los líderes con los cuales he trabajado a lo largo de mi carrera profesional, particularmente mi primera promoción hacia empezar a trabajar gerente de producto, y ahí fui Eduardo cuando nos conocimos, me la dieron cuando estaba embarazada de 5 meses. Mi jefa dijo que tenía las capacidades, el potencial, que podía hacerlo, que tomara la posición, que hiciera todo lo que pudiera antes de mi licencia, y ella iba a tomar transitoriamente esa responsabilidad, y después de la licencia de embarazo yo seguí con el proyecto. También líderes hombres que me han sido sponsors de mi carrera y me han ayudado también en mi formación. El otro aspecto que quisiera compartir es tener aspiraciones. Yo nací y viví 10 años en una zona rural de Argentina y siempre fui muy emprendedora, muy curiosa. Me mudé muchas veces para poder aprender cosas nuevas y desafiarme en mi carrera. Y en ese camino muchas veces estaba sola y no tenía a quién pedirle ayuda. Pedir ayuda, llamar a alguien que me diera un consejo, contarle lo que me estaba pasando y preguntar por su perspectiva, no importa si estaba en Rumania y mi colega estaba en Argentina, me ayudó muchísimo. Así que mi mensaje aquí es no tener vergüenza y pedir ayuda. Y lo otro es desarrollar nuevas capacidades. Creo que Mirfred mostró un slide en relación a las especializaciones. Yo soy bioquímica, me recibí de bioquímica, pero en un momento de mi carrera me di cuenta que con mi conocimiento profesional de bioquímica no era suficiente si quería tener un desarrollo. Entonces tuve que complementar con capacitaciones en relación a finanzas, management, innovación recientemente, para poder estar mejor preparada cuando nuevas oportunidades se pusieran enfrente de mí y pudiera aplicar y pudiera conseguirlas. El tercer aspecto es creer en mí. Y es fácil decir, pero no es fácil de implementar, principalmente para mujeres líderes que venimos de países con baja representación en posiciones de liderazgo en empresas globales como la que estoy actualmente. Porque la diversidad e inclusión va por género, pero también va por geografía. Y líderes que vienen de regiones como Latinoamérica, Medio Oriente, Europa del Este o Asia, tenemos que hacer más de lo que hacen otros líderes que vienen de países más grandes. Entonces, muchas veces me he encontrado en que he aplicado para posiciones de liderazgo, he ido en todas las entrevistas, he tenido paneles, assessment, con más de 6 líderes simultáneamente, he pasado esos pasos en el proceso de aplicación y cuando el último decisor dijo, no, no es para ti.
Entonces esos momentos en los cuales necesito reforzarme y decir, uy, tengo que creer en mí, la próxima vez voy a estar mejor preparada. Otro aspecto también que quizás sería interesante explorar y que hemos identificado es una barrera en las mujeres y los líderes viniendo de mercados emergentes, lo que llamamos limited belief. Son como limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, por lo que nos ha pasado en el pasado, por nuestras historias, porque no nos creemos lo suficientemente capaces. Entonces, trabajar esos limited beliefs ayuda mucho para poder crecer en nuestra profesión y en nuestro liderazgo. Y el último punto que está conectado con esto es construir resiliencia. Nunca renunciar. Y es algo que está en mi ADN, es siempre sobrepasar los obstáculos, buscar nuevas alternativas, prepararme mejor para poder aplicar a nuevas oportunidades de trabajo. Finalmente, esto me lleva al último slide de la presentación. ¿Y qué es lo que está ayudando a las organizaciones a avanzar en diversidad y que estamos en este momento trabajando en esta organización? Porque si bien yo les conté el ejemplo de Genetec, en otras áreas no estamos al nivel de lo que mostró Milfred o un poquito mejor, pero tenemos que progresar y acelerar ese camino. Aumentar la conciencia acerca del tema. Yo creo que estos espacios en los que ustedes están generando, que están brindando los datos, compartiendo y planificando tomar acciones en el futuro, es muy valioso. Entonces, en nuestra organización, nosotros tenemos el mes de diversidad e inclusión en noviembre, y tuvimos muchísimas sesiones en las cuales teníamos paneles con distintos aspectos de diversidad e inclusión, pero también la diversidad de género, en el cual nosotros podíamos hablar, compartir lo que nos pasaba en un ámbito muy seguro. Y también presentar casos, ejemplos, qué es lo que están haciendo organizaciones de nuestra empresa en Asia, en Estados Unidos, y tener un networking. El segundo es, nuestro caso particular, mejorar el proceso de reclutamiento y reducir lo que se llama unconscious bias. En mejorar el proceso de reclutamiento hemos encontrado que, por ejemplo, la posición de Country Manager, cuando ustedes leen cómo está escrita la aplicación o la descripción de la posición, se puede interpretar que tiene más probabilidades que aplique un hombre que una mujer. Como está escrita la descripción de la posición, los requerimientos de la posición. Entonces tuvimos que trabajar para hacerlos más neutrales en cuanto al género. Y eso está haciendo que más mujeres apliquen. Porque lo que pasa es que las mujeres tenemos el tema de que si no chequeamos el 95% de los requerimientos, no aplicamos a la posición. Los hombres, si tienen el 50-60% de los requerimientos, aplican. Entonces, la cantidad de candidatos de mujeres es mucho menor. Al identificar esa oportunidad de mejora y trabajar en la descripción de la posición y hacerlo más neutral al género, está ayudando a que tengamos un pool de candidatas mujeres mayor. Y después estamos entrenando a todos los líderes, incluyendo yo, en tener entrevistas de los candidatos y reducir nuestro unconscious bias. El tercer aspecto es comunidades. Tenemos una comunidad internacional de mujeres, que es cerrada a mujeres, pero también tenemos comunidades que apoyan el desarrollo y el crecimiento de la mujer con hombres. Y ahí trabajamos en áreas como programas de acelerar el desarrollo de la mujer, de entender las barreras, por qué las mujeres no aplican para las posiciones de liderazgo, y ver cómo podemos accionar y trabajar en esas barreras, porque el tema también que estamos viendo es que si bien en nuestra fuerza laboral somos más mujeres que hombres, al momento de aplicar para posiciones de liderazgo, en general un 30% son mujeres y un 70% hombres. Construir datos, publicarlos y medir el progreso.
es lo que estamos haciendo y tenemos un indicador y un objetivo estratégico a 10 años de incrementar el porcentaje de mujeres en el comité ejecutivo y en las posiciones de liderazgo, y todos los años vamos midiendo el progreso. Y lo último que ya les comenté es todos somos responsables. En mi agenda de líder, yo dedico últimamente un 20 o un 30% a identificar jóvenes líderes en la organización y tener sesiones de mentoring, de coaching, acompañarlas en el proceso de aplicación, ayudarlas a prepararse para las entrevistas. Y también estoy en un proyecto de incrementar la diversidad en el pool de talentos para las posiciones de liderazgo. Así que todos somos responsables y todos tenemos que tener espacio en nuestras agendas y en nuestras prioridades como líderes para ayudar a otras mujeres a crecer. Esto es todo de mi parte. Aquí tienen los datos de contactos por si alguno quiere contactarme posteriormente. Estaría muy contenta de poder colaborar y ayudar en el proyecto o los proyectos que ustedes emprendan. Bueno, muchas gracias, Nora. Realmente una charla creo que nos deja muchos mensajes para pensar y para analizar. Vamos a pasar a la última presentación que va a estar a cargo de Luis Guzmán. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a participar de este evento que da continuidad a una iniciativa pero tan importante como es la de construir nuevos líderes para nuestra federación. Y en esta ocasión en particular, que considero humildemente un acierto de la mesa directiva de abordar este tema que, como ya hemos visto a través de las dos excelentísimas presentaciones previas, tiene una trascendencia innegable y que nos involucra fuertemente a todos. Después de lo que hemos escuchado, yo humildemente creo que mi función es reflexionar y contarles quizás algunos datos y anécdotas de lo que ha sido, si me das la siguiente, Eduardo, de lo que ha sido la evolución de nuestra federación desde sus orígenes, en aquel lejano ya año 1965, en el que delegados de 7 sociedades científicas de cardiología del interior del país decidieron rechazar un poco aquel rol secundario desde el punto de vista científico que el centralismo porteño les imponía, y fundaron entonces la Federación Argentina de Cardiología con una primera mesa directiva que tuvo un presidente cordobés, el doctor Ricardo Podio, uno de mis profesores de medicina, y en la cual el 100%, absolutamente la totalidad de los delegados de las sociedades y los integrantes de la mesa directiva eran varones. A lo largo de los años, personalmente me tocó integrar otras mesas directivas, por supuesto no aquella original, tengo algunos años, pero no tantos. Así fui tesorero de la mesa directiva del doctor Julio de la Riva, en la cual nuevamente éramos todos varones. Y para el concepto que teníamos en ese momento, quizás creíamos que era mejor, porque eran tiempos difíciles para FAC, desde todo punto de vista de la competencia con la Sociedad Argentina de Cardiología, desde el punto de vista económico. Nos reuníamos en una casona de la calle Independencia que le prestaban al recordado Julio, y realmente lo mejor que teníamos en el invierno era una taza de café caliente porque pasábamos bastante frío. Entonces decíamos, o quizás pensábamos que era mejor que fuéramos hombres, porque nos considerábamos más fuertes. Bueno, por supuesto, estamos viendo que no era tan así. Luego me llama favorable, integré como vicepresidente la mesa directiva de José Pablo Sala, y luego, bueno, tuve el honor de ser presidente de la federación. Y en esa evolución a esta federación actual, que está en esta evolución, en este proceso de fuertemente imprimir una perspectiva de género, una federación inclusiva,
y promotora de la equidad y de la diversidad, les voy a dar algunos comentarios y algunos datos. La siguiente, por favor, Eduardo. En todos los niveles, este cambio, como ya han visto ustedes con los datos duros que presentó Mildred de nuestra federación y algunos comentarios de Nora, pero también en la FAC, en todos sus niveles, esto se está produciendo. Yo sigo con las anécdotas personales, porque eso me han pedido, que dé mi visión, y para eso me dijeron líder, y bueno, me siento honrado por eso. Mi primera residencia, mi primera camada que empecé a formar de residente fue en el año 1983. He continuado en esa función ininterrumpidamente hasta la actualidad. En aquel momento tenía la responsabilidad de 2 centros de FAC, uno privado y uno público. Y fíjense que en esas primeras residencias recuerdo una sola mujer en ellas, y desde los niveles directivos de ambas instituciones nos bajaban ciertas pautas que las recordé claramente cuando Nora hablaba de los bias y de los sesgos. Por ejemplo, y que no se enojen las mujeres, en aquel momento nos sugerían preguntar si eran solteras, si estaban de novias, si pensaban casarse y cuántos hijos pensaban que deberían tener o que querrían tener. Todas cosas que hoy en día me producirían una profunda vergüenza si tuviera que en una entrevista personal hacer estas consideraciones frente a una colega. Y eso ha ido cambiando tanto que, como mostró Mildred, hoy en día en la integración de las residencias prácticamente está igual, y eso refleja también lo que es la matrícula universitaria, que ha ido creciendo exponencialmente en cuanto a la incorporación de mujeres, tanto que en la Universidad Nacional de Córdoba ya en este momento sobrepasa el 50% la matrícula de mujeres. Y en la cardiología hubo un pico de ingreso de mujeres que en este momento creo que está en una curva descendente, y después habrá quizás en los talleres ver qué se puede hacer con respecto a eso, pero la integración actual de las residencias realmente es así. Y también en los becarios. Hace poco la federación, uno de las integrantes de la federación ha formado parte de un equipo que recibió una beca y un premio internacional del ACC, y así hay varios otros aspectos. Y también, Eduardo, en la siguiente vemos que en los niveles de conducción, como ya dijo Mildred, también esto está experimentando un cambio. Tenemos ejemplos de presidenta, Narcisa, una excelente presidenta que tuvo FAC, y en todos los ámbitos de la federación, tanto en las sociedades federadas, en lo que es la integración de las secretarías, lo que es la integración del personal de la sede central de Bulnes, en la que todos los que hemos tenido responsabilidades de conducción hemos sido tan apoyados por tan estimadas y apreciadas integrantes de la sede, y en los comités científicos. Mildred hizo algunas consideraciones y comparaciones internas. En la siguiente, podemos compararnos quizás, sin un ánimo comparativo, sino para tener una perspectiva, un panorama, con entidades nacionales afines. Por ejemplo, si vemos la siguiente, en Saja, tuvieron 2 presidentes mujeres, las últimas, y nuestros primos de SAC también tienen 2 presidentes mujeres. Y entonces es más o menos un proceso que está en pleno desarrollo, de llegar y de intentar lograr esta igualdad y esta equidad de género. Y si hacemos una consideración un poco informal y para distendernos, si nos comparamos con grandes potencias como puede ser Estados Unidos, no estamos tan mal. En 250 años de historia tuvo una presidente por 1 hora 52 minutos, la vicepresidenta Kamala Harris cuando asume la presidencia, mientras le hacen una colonoscopia a Joe Biden, que es el tiempo en que fue presidenta,
y se considere histórico. O sea que tan mal no estamos, y seguramente todos estamos absolutamente seguros sobre esto, de que muy pronto vamos a tener nuevas mujeres integrando la mesa directiva en carácter de presidente, y sin duda que van a hacer, va a ser historia dentro de la federación en su gestión. Pero no solamente la federación ha acompañado y se ha impregnado de estos cambios en la sociedad en general y de la comunidad científica en particular. También ha sido promotora y pionera de los mismos, por supuesto específicamente en el ámbito de la cardiología. Así, hay hitos relevantes, como vemos en la siguiente. En el año 2005, la mesa directiva que presidía el doctor Peroni, a instancias del profesor César Serra, crea el Comité de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Esto realmente es uno de los mojones más trascendentes en este proceso de inclusión y de lograr la equidad y la igualdad de género en nuestra institución. Desde ese momento en adelante, este comité, a través de el doctor Serra, fue presidente durante menos de un año, dejó todo hecho y preparado para sus sucesores. La primera de ellas fue Mildred, y le dio un impulso, un ímpetu, una enjundia a este comité realmente muy importante, muy apreciado. Y de ahí en adelante ha mantenido las mismas características y ha sido pionero en una serie de aspectos, tanto en el ámbito nacional como en todo lo que en el ámbito internacional. Hay otros eventos como el Simposio Cuyano de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, que tuvo lugar el año 2019, que realmente, a mi modo de ver, fue casi un congreso, y en el cual se elaboraron conclusiones que inclusive pueden ser muy útiles y pueden ser hasta quizás la base de algún documento que salga del año 2021, de este evento y del taller próximo. La siguiente, por favor. Pero sin embargo, y como dijo ya sobre todo Nora cuando mostró algunas características de la lucha que todavía tiene que desarrollar la mujer para lograr insertarse en los puestos que merece, aún el esfuerzo no ha sido suficiente y persiste un escenario desfavorable para la equidad. Ya Mildred mostró algunos datos, lo vamos a repetir muy rápidamente, por favor. Aquí tenemos, es interesante ver cómo coinciden datos de la Sociedad Brasileña de Cardiología con algunas de las cosas que mostró Mildred. Por ejemplo, ustedes ven abajo a la derecha la cantidad de hijos que tienen los varones médicos versus las mujeres médicas. Y realmente las mujeres tienen menos descendencia que los hombres. Y eso puede tener una serie de especulaciones que no corresponde a esta disertación analizar. Y después también en lo que corresponde a la edad, ustedes pueden ver arriba cómo coincide también con muchos datos que mostró Mildred con lo que es internamente nuestra federación. Pero en la siguiente hay algo que es todavía más interesante en cuanto al ingreso de las mujeres y de los hombres en el desarrollo de la profesión. Es realmente muy coincidente con lo que la encuesta que llevó adelante el comité ha logrado como conclusiones. Y es evidente que el hombre, quizás porque tiene facilidad para trabajar más horas, o a veces tiene facilidad para trabajar en más lugares, que todavía viene eso mucho del patriarcado y de las posibilidades distintas que tiene el hombre sobre la mujer para insertarse, le permite lograr mayores niveles de ingresos mensuales que la mujer, de nuevo, insisto, de manera coincidente. En la siguiente podemos ver cómo, ya no tanto desde el punto de vista demográfico, económico, sino en este caso ya en lo científico, lo mencionó también Mildred en este trabajo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires de la doctora Burgos, cómo en las Américas se distribuye
la participación femenina, algo también mostró a nivel empresarial Nora. Fíjense que dentro de todo, por supuesto, Canadá y los Estados Unidos son los más inclusivos, pero dentro de lo bajo de América del Sur, Argentina y México quizás están en los porcentajes más altos de inclusión de mujeres en actividades de sesiones científicas. Pero sin embargo, de nuevo, en la misma diapositiva que mostró antes Mildred en la siguiente, ustedes pueden ver que la participación de las mujeres, por favor la siguiente Eduardo, en algunos casos prácticamente es cero, como es la cirugía cardiovascular, como pueden ser las prácticas intervencionistas, y aquí quiero tomar este dato para introducirlo en la óptica que mencionábamos antes, de esta que personalmente creo que está disminuyendo el interés de nuestras colegas por la especialidad de cardiología. Quizás el implementar acciones desde las sociedades intermedias, de las sociedades científicas específicamente, desde los niveles de gobierno, de facilitar a las mujeres que puedan cursar estas residencias y estos posgrados para inculcar o para introducir mayor interés en que se acerquen nuevamente a la cardiología y cubran áreas que realmente se van a transformar en muy sensibles, como es la unidad coronaria, o como son las prácticas intervencionistas, la cirugía cardíaca o la cirugía, las variantes de la cirugía cardíaca que estamos viendo en este momento que se están desarrollando cada vez más fuertes. Y si seguimos así con los ejemplos y vamos ahora nuevamente a la Argentina, este material anterior que me lo cedió Eduardo muy gentilmente y dentro de una carpeta enorme, que realmente hay que agradecerle a Eduardo todo el esfuerzo que hace, no solamente en la organización del evento, él y toda su mesa directiva, sino en la colaboración para, por lo menos para mi caso particular. Y este otro que refleja un poco, es una síntesis de una realidad argentina. Esta Global Female Leaders, esta organización a la que pertenece una de mis hijas y que me cedió este material, fíjense, es muy coincidente también, o refleja mucho algunos datos que mencionó Nora. El 88% de las mujeres argentinas que participan de esta organización está de acuerdo en que todavía queda mucho por hacer para fomentar la diversidad de género en los directorios y niveles de gestión. El 55% tiene dudas sobre la eficacia de las cuotas y los objetivos para impulsar la equidad de género. En esto tengo una mirada absolutamente coincidente. Y lo hemos discutido antes. El tema de las cuotas realmente no lo veo como algo que sea esto de los cupos y de las cuotas. Quizás es un tipo de solución para un inicio de proceso, pero gradualmente debería ir dejándose de lado como concepto importante o creer o asignarle que realmente es tan importante para la equidad de género. Es algo que podemos discutir después. Afortunadamente, el 48%, casi la mitad, considera que las medidas que su empresa ha tomado recientemente para luchar contra la discriminación y el reclamo son poderosos. Estos son conceptos recopilados por esta mujer, Agustina Pecchi, que pertenece a una de las empresas multinacionales más importantes en el mundo y está dentro de este evento que organizó GFL con respecto a la realidad argentina luego de 2 años de pandemia. O sea que, por lo tanto, creo que muy fuertemente estoy muy convencido de que la FAC debe continuar promoviendo la equidad de género tanto en lo científico, que es nuestra actividad propia, específica, como así también en todas las actividades de extensión a la comunidad que puedan desarrollar diferentes áreas de FAC. Y asimismo, como afirmamos en la siguiente,
debería tomar una clara posición pública, no solamente ya para adentro de la federación, mediante documentos propios y o que fueran consensuados con otras entidades de la sociedad civil, apoyando firmemente la equidad y la diversidad como valores básicos del comportamiento social. Y en ese sentido, en la última diapositiva, rindiendo homenaje a todas aquellas leonas que en condiciones tan desfavorables, culturales, socioeconómicas, geográficas, este ejemplo de esta biomédica que fundó la primera organización de mujeres científicas en la India y de la cual hace poco se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento. Concretamente, creo que la federación, a lo largo de su evolución de 50 y pico de años, está recorriendo el camino correcto, con mucho ímpetu, pero que no va a ser suficiente, no debemos darnos por satisfechos con lo que se está haciendo y debemos ir sin dudas por más en este sentido. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Luis. ¿Me escuchan allí? ¿Me escuchan todos? Sí, perfecto. Sí. Ahí está, perfecto. Sí. Nos quedan unos 15 minutos. La verdad que hemos disfrutado mucho de estas presentaciones. Creo que tenemos información, digamos, desde lo global a lo local, a lo regional, a nuestra realidad como entidad científica. Hemos visto una gran visión de cómo deberíamos tener nuestra perspectiva hacia el futuro y el repaso que hizo Luis de la visión dentro de FAC también nos da muchos elementos para discutir. En razón del tiempo, primero le vamos a pedir reflexiones, opiniones, si tienen alguna pregunta a los dos panelistas. Vamos a empezar con Lorena, Lorena Brocal, si querés, podés habilitar tu micrófono. Ahí está. Bueno, gracias por esta oportunidad, antes que nada, un placer poder escucharlos y poder haber visto resumido nuestro trabajo de muchos meses. Sin duda que nos queda mucho por hacer y muchos resultados por analizar y nuevas preguntas que nos van surgiendo, ítems que podríamos haber agregado a la encuesta para seguir teniendo resultados. Un placer, Nora, escucharte y un incentivo enorme. Y particularmente me llevo muchos de tus mensajes, pero sin duda el apoyo de la familia en esto es fundamental. Uno, si no tiene por detrás un esposo y unos hijos que se banquen esto, es muy difícil arrancar. Y creo que a muchas mujeres les ocurre eso, y particularmente la decisión que también es de uno de meterse o no, de subirse o no subirse a este barco. A veces los prejuicios no solamente vienen de afuera, sino de lo que uno internamente trae y cree que porque se crió en una sociedad de una manera, el lugar que debe ocupar no es el que quiere ocupar. Entonces, el apoyo es fundamental. Creo que la Federación Argentina de Cardiología tiene un sostén de líderes muy fuerte, muy solidario, para que todas las mujeres que quieran emprender este camino puedan hacerlo. Nos falta empezar a sumarlas y organizar nuestra estructura para que sean partícipes, para ir dándoles un poquito más de lugar, pero creo que las mujeres están, y los líderes están dispuestos a apoyarlas. Así que gracias, creo que me quedo con muchas ideas para poder implementar, tanto en el comité como en el resto de los equipos de trabajo. Gracias Lorena. Tano, Jorge. Yo quería, bueno, primero te quería agradecer, Eduardo, y a toda la mesa por la invitación, y en realidad, después de las tres charlas que escuchamos, realmente tanto Mili, Nora como Luis nos hicieron un planteo y un recorrido por el concepto de liderazgo y de equidad. Me parece que
reafirmar el concepto o la diferencia entre igualdad y equidad en este concepto de género me parece que es clave, tratar de ir por igualar las herramientas y las oportunidades para el género, me parece que, por lo menos para mí, es uno de los datos que más me quedó. Yo creo que hay que ir esperando a lo largo del tiempo. Esta equidad se está dando. Si yo analizo algunos datos que dijo Mili o Luis, en mi ciudad, concretamente, en mi universidad, acá en La Plata, en el posgrado están el 70% son mujeres de los que están saliendo de la facultad. Y si yo veo mi hospital, que es el hospital más importante que tiene la ciudad, el 70% de los que manejan la unidad coronaria son mujeres. La coordinadora de la unidad coronaria de mi hospital es una mujer. Por lo tanto, me parece que creo que se está dando a lo largo de esto que está haciendo la federación con estos lugares de discusión y trayendo a la mesa este tema, me parece que son cosas claves. Tengo la oportunidad de poder charlar qué es lo que está pasando, por lo menos a nivel judicial, y en nuestro país hay leyes que se basan en algunas leyes internacionales que intensifican el concepto de formación permanente de una perspectiva de género. La ley tiene un número, pero se la llama la ley Micaela, y esto se hace. Me parece que una de las cosas que tomé de Nora es el concepto de formación y de transmisión del concepto de género, y me parece que es clave. Me gustaría que reafirme esta idea como pregunta, si vale la pena seguir con esta idea de seguir formando y transmitiéndole a la gente la idea del género y la diversidad. Luis habló medio por arriba, pero me gustaría que ratifique el concepto de lo poco que sirve el cupo para la diversidad y el género. Me parece que sirvió en su momento, pero hoy no es una herramienta útil, como hablábamos. Lo importante es ofrecer oportunidades. Me parece que también tendríamos que ver si género es solo mujer y hombre, y si no habría que pensar, es decir, lo tiro, ¿no?, para que se discuta, pero si no habría que pensar en un concepto no binario, ¿sí?, que es algo mucho más moderno. Y creo que como un pensamiento final, Eduardo y todo la FAC, tendríamos que hacer más atractivo nuestra federación, nuestra entidad, nuestra federación hacia las mujeres, porque Mili nos mostraba que tenemos nada más que de nuestros 3.000 y pico de socios, solamente 1.000 son mujeres, y si vemos que más del 60% se están recibiendo de médicas o son cardiólogas, la tenemos que atraer para nuestra federación, así que la tenemos que hacer cada vez más atractiva. Nada, me encantó esta mesa, Eduardo, y los disertantes me parecieron espléndidos. Gracias, Tano. Vamos a escuchar primero a Nora, a ver lo que nos preguntaba, lo que te preguntaba el Tano de expandir un poco este pensamiento. Jorge, para entender lo que me preguntaba, es si conviene seguir haciendo esfuerzos en incrementar lo que se llama awareness o conciencia acerca de la diversidad de inclusión y particularmente diversidad de género. Yo creo que sí, pero es un componente de la estrategia. Solo generar espacios para incrementar conciencia, si no empezamos a tomar pequeñas acciones para ayudar a la mujer a crecer, no hace sentido, pero incrementar conciencia ayuda. Y te doy un ejemplo concreto. Si bien el ejemplo que vimos es muy positivo, en otras áreas no es tan así. En la organización que estoy trabajando, y a través de tener espacios en los cuales mostramos los datos, mostramos las posibilidades, los líderes están tomando más conciencia y tomando acciones en sus países.
mirando qué es lo que pasa en sus países y cómo ellos pueden accionar ahí. Así que yo creo que es una pieza fundamental de un plan más completo, pero generar conciencia es importante. Excelente. Luis Guzmán, sí, Jorge. Sí. Bueno, gracias, Tano, por la oportunidad para ampliar. Yo coincido con el agregado que le hiciste a los conceptos que yo mencioné rápidamente, sobre la necesidad de generar igualdad de oportunidades para reemplazar este tipo de conceptos como el cupo femenino, por ejemplo. Creo que la clave está ahí. Y podemos tener ejemplos, todos nosotros que nos desarrollamos dentro de la docencia de posgrado o en la actividad que fuere, lo hemos podido comprobar. Me voy a explayar un poquito desde volver a lo que comentaba sobre los sesgos que tenía la selección de ingresantes a las residencias en los años 80, a lo que sucedió cuando esos sesgos se corrigieron. La irrupción de las mujeres por propia prepotencia de trabajo y capacidad fue tremenda, fue explosiva, fue detonante. Tal es así que en mi experiencia personal, luego de eso, pasado el tiempo correspondiente de maduración, de terminación y de incorporación a los staff, los puestos relevantes de jefe de servicio, de jefe de residente, de jefas de áreas importantísimas quedaron en manos de mujeres. O sea, no podemos seguir con el concepto que considero ofensivo de conceder a las mujeres un cupo. Y un cupo que muchas veces tiene porcentajes que son irrisorios, tanto como el mismo concepto de concederles el cupo. No es así. Lo que se debe hacer es generar esta equidad en las oportunidades y por sí mismas las mujeres desarrollarán sus capacidades y accederán naturalmente. Y ojo, que ya hemos estado viendo en algunos datos que pasó Nora de la predominancia de mujeres, que dentro de unas décadas no estemos pidiendo el cupo masculino. El cupo nosotros. Porque por lo menos, no sé qué piensan ustedes, pero hay algunos elementos que también mencionaron Mildred y Nora sobre las capacidades especiales que tienen las mujeres para desarrollarse dentro de la dinámica de grupos y para alcanzar objetivos. Y la verdad es que tenemos que reconocer que son habilidades especiales que tienen. Y si se les eliminaran las trabas con respecto a la capacidad de trabajar más horas, de dedicarse más, de que la paternidad tenga las mismas responsabilidades que la maternidad en una serie de funciones, el escenario actual, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que va a cambiar. Y lo que me reconforta, y también lo dijo el Tano, es comprobar cómo la federación está en ese trayecto, está en ese camino, y los resultados los estamos viendo rápidamente, y sin duda van a ser tan satisfactorios que van a colocar a la federación en una posición de muy expectante y que la tenemos que aprovechar frente a los organismos de gobierno y frente a nuestros pares para que eso se consolide, se cimente, pero siempre reconociendo que se origina dentro de nuestra institución. No sé si era ese el tema, Tano, sobre el cupo, creo que mencionaste otra cosa o no era. No, está perfecto, Luis, era un poco lo que me había gustado, cómo lo habías enfocado, pero quería darte un poquito más de tiempo para que lo desarrolles y estuviste espléndido. Sí, nos quedan pocos minutos, pero lo veo a Alberto con la mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra a Alberto y después le vamos a pedir a Mildred y después nos va a cerrar Narcisa. Breve, porque entonces podemos estar en tiempo. Alberto. Bueno, gracias, sí, muy breve. Bueno, felicitar a la mesa directiva por la temática de este curso de líderes
Yo también creo que la federación ha sido pionera, Comité de la Mujer, Mujeres en Rojo, no vamos a hablar de eso, pero si bien coincido con el Tano y con Luis de que hay que dar las oportunidades, hasta que eso se dé, yo creo que hay que impulsarlo, a lo mejor no numéricamente, pero miren, les cuento muy brevemente una anécdota. A mí me toca ser parte de dos comités editoriales de European Heart Journal y European Cardiology Review, y en este último, que es una revista de un grupo editorial muy potente que es Radcliffe, que está basado en Londres, este año hicieron una expansión del comité editorial. Y la consigna fue, bueno, tienen que ser mujeres. Propongan mujeres de Sudamérica, mujeres de, no sé, de Asia, mujeres de Norteamérica, pero mujeres para equilibrar. O sea, me parece, sin poner un número, que podría ser una... yo creo que ya está puesto en la agenda institucional de FAC, pero decir, qué sé yo, la próxima mesa directiva, bueno, gente, que haya más mujeres de las que mostró muy bien Mildred, que han sido pocas hasta aquí. Nada más que eso quería decir. Vale, Mildred. Yo creo que me gustaría sumar a lo que dijo Luis y el Tano sobre el tema del cupo. Creo que es denigrante hablar, yo como mujer, denigrante hablar de cupo, porque que a mí me den un espacio, un lugar que tengo que ocupar por obligación, porque hay una ley que así lo dice, y no por mis habilidades, por mis condiciones, creo que es denigrante. Por supuesto que, como yo siempre digo, para entender el hoy hay que mirar el ayer, que es lo que traté de mostrar en el inicio de mi charla. La ley de cupo viene porque realmente no había representación de mujeres, sobre todo en el ámbito político. Entonces se puso una ley. Entonces, creo que en el mundo científico y en el mundo en donde nosotros nos movemos y donde aspiramos que se muevan las nuevas generaciones de FAC, directamente eso hay que denostarlo. Acá hay que brindar y ser muy claros en brindar las oportunidades, las herramientas y las condiciones en igualdad tanto a hombres como a mujeres, porque obviamente que se vienen generaciones, ya las tenemos, los centros formadores FAC tienen igual proporción de mujeres y hombres, y CONAREC 2017, la encuesta de CONAREC del 2017, prácticamente igual proporciones de mujeres que hombres, cosa que no ocurre en otros lugares como Estados Unidos, en donde se habla de menos de un 20% de aspirantes a cardiología mujeres, en Francia del 24%, en España de un 40%. Es decir, que nuestra realidad como argentinos es que hay generaciones venideras de mujeres que optan por la especialidad de la cardiología y que tenemos que asegurarnos de brindar lo que estamos hablando acá, que es la equidad. Gracias. La vi a Sonia que levantó la mano, ahora no la veo, no sé si está Sonia ahí, y si no, cerramos ya. A ver, Sonia. Sí. Hola, ¿cómo están? Rápidamente quería, bueno, primero agradecer la invitación, la verdad que las conferencias estuvo muy buenas, abren muchísimos debates con estos números, pero les quería preguntar, a mí me da la sensación que hay que, en esta división de lo que es, por un lado, la carrera, o sea, el fenómeno de feminización que tiene la medicina en este momento, creo que ese es un número a analizar, y mi pregunta es, ¿qué creen ustedes, qué tanto tiene que ver, digamos, la rentabilidad de la profesión en esta invasión de pronto, esta feminización o proceso de feminización en la carrera de medicina, por un lado, porque creo que es un debate, a mí a veces me preocupa que lo que estemos viendo en medicina no sea un fenómeno similar a lo que ocurrió en la docencia, por ejemplo, es una pregunta que me hago todo el tiempo, y por otro lado, una vez que estas mujeres llegan a la cardiología, si uno mira los números que presentó Mildred, volviendo a lo mismo, ¿no? En cuanto también al poder de esto de los ingresos, ¿qué pasa con las especialidades que hoy siguen siendo masculinas,
pero sin embargo siguen siendo las más rentables, como todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es intervencionismo. Si bien después discutiremos la radiación o los otros miedos que a veces ha habido históricamente en ese tipo de subespecialidades. Un poco, ¿qué opinan de eso? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra, a ver la impresión que tiene Nora en este tema, porque estamos casi sin tiempo, pero vamos a contestar la pregunta. Nora. Sonia, quizás mi perspectiva es un poquito no la que esperas, porque hace 5 años que no estoy en Argentina, pero quizás lo que te puedo brindar es la carrera de bioquímica, la mayoría somos mujeres, siempre, históricamente. 70%. ¿Sí? Lo que vemos en la profesión bioquímica y también en la organización en la cual estoy, es que en la masa somos muchas mujeres, pero después cuando tenemos posibilidades de ganar, de tener representación, de tener roles de impacto, de lograr roles de liderazgo, ahí es donde se nos complica. Ahora, no te puedo decir en este momento si más mujeres se están aplicando en Argentina a estudiar medicina o a estudiar cardiología por una cuestión económica. Puede ser. No sé si contesté en parte lo que preguntabas. Sí. Estados Unidos conozco cardiólogos, al doctor Januzzi, Eduardo. Sé que para las mujeres en Estados Unidos es muy difícil la carrera de cardiología, pero también tiene un alto costo estudiar cardiología en Estados Unidos, diferente que Argentina. Yo creo que la pregunta de Sonia también, ahora seguramente ella va a coordinar el segundo módulo y creo que el análisis que se puede hacer en cada uno de los grupos de esto que ella plantea también, podamos retomarlo, Sonia, en la segunda parte, porque entonces nosotros acá estamos en la CEFAC, la verdad que estamos muy contentos porque hay 98 conectados más lo que estamos acá, prácticamente el 100% de los invitados están participando en la reunión y esto nos parece una cosa también muy, muy, muy grata para todos nosotros. Le voy a pedir a Narcisa que cierre la mesa, que dé su opinión, su mensaje, lo que ella considere relevante. Narcisa. Gracias, Eduardo. Bueno, primero que todo, felicitarlos a los tres, han sido excelentes exposiciones. Y justamente con respecto a lo último que estaban hablando, hace unos 3 años yo hice una revisión del tema de la cardiología en la mujer para presentarlo a un congreso de FAC en una mesa de jerarquización del acto médico. Y entre las muchas cosas que revisé había un trabajo que habían hecho los norteamericanos hace varios años, en la década de los 90, ellos evaluaron cuál era la participación de las mujeres en medicina, y les llamaba la atención que por qué si las mujeres estaban aumentando más, eran ahora más del 50% de los aspirantes a medicina, ¿por qué se dedicaban tan poco a la cardiología? La mayor parte se iban hacia la pediatría, hacia la ginecología, pero eran muy pocas las que se iban a cardiología. Yo creo que no ha variado mucho en los últimos años, porque inclusive nosotros tenemos el 30% de mujeres en la FAC, pero bueno, esperemos que eso vaya progresando. Y lo que más me llamó la atención fue que preguntaron por qué las mujeres no hacían cardiología, y si hacían cardiología, no hacían ni cirugía cardíaca, ni intervencionismo. Y lo que muchas contestaron era que, primero que en el momento que te tocaba hacer las subespecialidades, era el momento de formar una familia, miedo a la radiación, temor porque las guardias no las podías completar. Entonces había un periodo en que las mujeres se desaparecían, que era entre los 30 y los 40 años, y cuando ya volvían al ruedo era diferente y era más difícil incorporarse. Entonces, un poco decían, volvimos atrás, ¿por qué hay más? Si vamos, por ejemplo, a un recinto universitario, hay asistentes mujeres, hay una serie de mujeres en diferentes cargos más bajos, pero en lo que son la jerarquía, siempre más que todo eran hombres, un 9% de mujeres. Entonces preguntaron, ¿por qué las mujeres no acceden a los cargos jerárquicos? Y una de las respuestas fue, que me dejó muy sorprendida, fue, porque no queremos, porque estamos cansadas de tener tantas cosas a cuestas, somos responsables de la casa, de los hijos, de todo, además del trabajo. Entonces, era como que era más difícil meterse a trabajar en este tipo de cosas.
y los que hacían el trabajo se preguntaban, ¿qué hacemos para llevar a las mujeres a la cardiología? Porque las mujeres tienen más empatía, un poco lo que decía el doctor Luis, tienen mucha capacidad de trabajo, ¿por qué no van a la cardiología? Incluso ese fue el objetivo de la situación. Así que bueno, yo creo que todo está sobre la mesa, las cosas han cambiado, las mujeres están, no solamente las mujeres, sino los hombres también. Los hombres están ahora más compañeros de las mujeres, comparten más la educación de los hijos, y yo creo que estas cosas van a ser buenas para todos. Así que yo creo que ya no tengo más tiempo, les agradecemos a todos su participación, ha sido una mesa excelente, yo creo que esto da para un día entero hablar sobre estas cosas, y agradezco a Eduardo de la mesa directiva por haber elegido este tema. Así que bueno, muchas gracias, y seguimos adelante con el liderazgo.